Bienvenidos a Punto Data. Soy Gildo Avellán. Y yo Lola Baldín. Bueno, normalmente cuando pensamos en un diagnóstico médico hay una expectativa de precisión, ¿no? Una precisión casi milimétrica. Claro, totalmente. Buscamos certezas. Eso es. Alguien se rompe un brazo, la radiografía te muestra esa línea blanca dentada en el hueso y el traumatólogo simplemente señala y dictamina la fractura. Es algo binario, limpio. Y muy reconfortante, la verdad, porque a la mente humana le gusta que las cosas sean visibles y, sobre todo, fáciles de categorizar. Exacto. Pero el problema surge cuando intentamos aplicar esa misma máquina de rayos X a la identidad de un país entero. Buf, ahí la imagen aparece borrosa por completo. Se llena de sombras, de superposiciones. O sea, entramos en un terreno diagnóstico que es enormemente turbio. Especialmente si tratamos de entender la geopolítica actual y la cultura a través del peso de los siglos, que no es poco. Y precisamente en el análisis de hoy, el objetivo central para quienes nos escuchan es observar esa radiografía compleja con mucho detenimiento. Vamos a desgranar esto partiendo desde la propia base geográfica. Me parece el mejor punto de partida, desde luego. Porque necesitamos entender cómo una península, que básicamente estaba aislada en el mapa, terminó convirtiéndose en una idea política global. Es que si viajamos a la época del Imperio Romano, el término Hispania carecía por completo de carga emocional. Cero carga nacional, claro. Exacto. Era una simple etiqueta geográfica. Representaba un territorio remoto, el límite absoluto del mundo conocido, lo que llamaban el Finisterre. O sea, el fin de la tierra, literalmente. Eso es. El verdadero salto conceptual, digamos, la primera chispa política real, llega mucho después con la irrupción de los visigodos en la península. Porque durante el dominio romano, la administración imperial nunca concibió una unidad política llamada España, ¿verdad? Nunca. Fue con la llegada de estos pueblos germánicos, los visigodos en concreto, cuando el territorio comenzó a adquirir un significado nuevo. Un significado que ya mezclaba lo étnico con lo político. Vale, y aquí entran en juego figuras históricas del siglo V en adelante, como el rey Ataulfo o, bueno, posteriormente Recaredo. Recaredo, exacto, que es quien se convierte al catolicismo. Ambos son piezas fundamentales en este puzzle histórico. Pero a ver, lo verdaderamente revelador no es tanto lo que hicieron en vida, ¿no? ¿Qué va? Lo fascinante aquí es cómo, siglos después de la desaparición de su reino, esa época visigoda fue idealizada de una manera brutal. Construyeron un mito espectacular. Totalmente. A partir de los famosos concilios de Toledo, se empezó a cimentar la idea de que allí residía la primera encarnación perfecta de la unidad política y religiosa peninsular. Pero fíjate en la contradicción de ese relato, porque adjudicarle a un caudillo de origen nómada como Ataulfo el título de, digamos, primer rey español, me parece muy curioso. Es un salto mortal histórico. Es el equivalente a otorgarle el mérito de la construcción de un rascacielos ultramoderno a un señor que, hace 1000 años, simplemente pasó caminando por el solar vacío. Resulta evidente que estamos ante un mito retroactivo gigantesco. Una ficción narrativa muy bien elaborada, desde luego. Porque la realidad documental nos muestra que la monarquía visigoda era tremendamente inestable. No era ningún paraíso terrenal. Para nada. Estaba plagada de traiciones, crímenes palaciegos, guerras civiles constantes y además ni siquiera controlaban toda la península ibérica. Claro, había otros pueblos. Exacto. Estaban los suevos instalados en la actual Galicia y el imperio bizantino controlaba buena parte de la franja sur. Entonces, ¿por qué surge esta necesidad de inventar ese pasado glorioso y unificado? Pues porque los cronistas, muy posteriores a esa época, especialmente los altos cargos eclesiásticos, necesitaban desesperadamente fabricar ese mito. Ah, claro, para justificar lo que venía después. Eso es. Requerían establecer en el imaginario colectivo que alguna vez existió un paraíso perdido, un territorio unido bajo una sola fe y un solo monarca. Para poder justificar, digamos, de forma jurídica y moral sus propias campañas militares y de poder en los siglos venideros. Exactamente. Y el detonante absoluto de esas campañas es precisamente la destrucción violenta de ese supuesto paraíso visigodo. Cuando ese espejismo de unidad se hace añicos. Eso es. Se hace añicos y genera simultáneamente el mayor trauma y el mayor mito movilizador de toda la historia peninsular. Nos situamos entonces en el año 711. 711, la batalla de Guadalete, en el sur, en la actual Andalucía. Ese es el momento del colapso militar frente a la rápida expansión musulmana. Y esto da origen a un concepto psicológico potentísimo que es el trauma por la pérdida de España.
Un trauma que, además, engendra automáticamente su reverso, que es la idea de la reconquista. O sea, una narrativa de resistencia. Justo. Una narrativa que, según el relato tradicional que cristalizaría después, arranca en las escarpadas montañas de Asturias, en Covadonga. Que se convierte en un punto de inflexión fundacional. Totalmente. Es ahí donde la defensa de la religión y la recuperación del territorio se fusionan de manera indisoluble. Y en este contexto de frontera y conflicto permanente emerge una figura clave, el apóstol Santiago. Y aquí presenciamos una metamorfosis simbólica asombrosa, porque pasa de ser descrito en los textos bíblicos como un pacífico pescador de Galilea, A transformarse en un jinete celestial, ¿sí? el conocido como Santiago Matamoros, que supuestamente descendía de las nubes montado en un caballo blanco para inclinar la balanza de las batallas del lado cristiano. Es en esencia la importación directa de la idea de la Guerra Santa al suelo europeo. Y me resulta fascinante, leyendo las fuentes históricas para preparar este análisis, descubrir un dato que rompe por completo nuestros esquemas modernos. ¿A qué dato te refieres en concreto? Pues a que resulta que este símbolo supremo del fervor ibérico medieval, la figura combativa de Santiago y la mismísima idea de la cruzada, fueron en realidad una inmensa campaña de marketing geopolítico impulsada desde el extranjero. Es una ironía tremenda. Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la geopolítica medieval está llena de estas paradojas. Ya te digo. A partir del siglo XI, quienes realmente orquestan y potencian la ruta jacobea, el famoso Camino de Santiago, son los monjes de la poderosa orden de Cluny. Que estaban situados en la región de Borgoña, en Francia. Exacto, en Francia. Y estos monjes burgoñones son quienes introducen en la península ibérica el concepto teológico y militar de la cruzada. Buscaban crear una réplica cristiana contundente frente a la yihad islámica, ¿no? Eso es, la gran paradoja histórica, como bien decías, es que estos actores francos, al inyectar recursos y fervor en la ruta jacobea, ayudaron a cimentar un sentimiento de identidad ibérica. Un sentimiento que, fíjate las vueltas que da la historia, muchos siglos después cristalizaría en un feroz nacionalismo antibonapartista. Ya ves. E incluso existen fuertes indicios filológicos de que la propia palabra español fue acuñada al norte de los Pirineos. Ostras, la palabra español en sí misma. Sí, con esa terminación en ol, que es tan característica de las lenguas provinciales y tan inusual en las raíces castellanas. Se usaba para designar a los cristianos que habitaban en el sur. O sea que hasta el propio gentilicio podría tener raíces de extranjerismo. Madre mía. Así de compleja es la historia. Bueno, ahora, si la religión sirvió como el gran pegamento militar durante la Edad Media, llega un momento en que esa dinámica evoluciona hacia algo mucho más institucional y bastante más oscuro, la verdad. Sí, damos un salto temporal importante aquí. Damos un salto hacia la creación de un imperio hegemónico, con el paso de los reyes católicos a la monarquía universal de los Habsburgo. Un momento clave, sin duda. Y las fuentes nos muestran cómo la lealtad a una dinastía reinante comienza a fusionarse con los primeros brotes de un patriotismo que podríamos definir como étnico. Y aquí es donde aparece ese reverso verdaderamente tenebroso que mencionabas. Claro, porque vemos el uso de la religión ya no solo para conquistar territorios físicos. No, ahora se convierte en un mecanismo burocrático de limpieza étnica. Exacto, para homogenizar a la sociedad internamente frente a la mirada del resto de Europa. Para comprender la magnitud de estas decisiones, la audiencia debe observar el tablero internacional de la época. Pongámonos en contexto. Siglos XV y XVI. La monarquía hispánica anhelaba consolidarse como la gran superpotencia defensora del catolicismo a nivel global. Y para lograr esa homogeneidad interna, el Estado institucionaliza medidas gravísimas. Medidas terribles. Institucionalizan el Tribunal de la Inquisición y decretan la traumática expulsión de los judíos en 1492. Y más tarde, ya en 1609, la expulsión de los moriscos. Efectivamente. Pero el refinamiento burocrático, digamos, el nivel máximo de esta exclusión, llega con los llamados estatutos de limpieza de sangre. Esto es algo que hay que explicar muy bien, porque es tremendo. Se trataba de normativas legales implacables. Exigían a cualquier individuo demostrar, mediante investigaciones genealógicas exhaustivas, que no poseía ascendencia judía ni musulmana en varias generaciones pasadas. O sea, te miraban el árbol genealógico con lupa. Con muchísima lupa, y solo superando ese escrutinio se permitía el acceso a oficios públicos, a las universidades o a las instituciones eclesiásticas.
Si trasladamos esto a una analogía del mundo corporativo moderno, para entenderlo mejor, esos estatutos funcionaban como un filtro de recursos humanos absolutamente tóxico y aterrador. Una comparación muy acertada. Era un departamento de selección diseñado en el siglo XVI que no evaluaba el talento. Ni siquiera evaluaba la devoción religiosa real o la competencia profesional del individuo. No, solo medía el linaje. Medía el linaje puramente para borrar un complejo de inferioridad. Era el intento desesperado de una sociedad ibérica que históricamente había sido un crisol mestizo espectacular por ser validada y aceptada por la supuesta pureza de la Europa del Norte. Y ese complejo de inferioridad que mencionas era una fuerza geopolítica muy real en aquel momento. Sí, no era paranoia. Les miraban mal desde fuera. Totalmente. Intelectuales de la talla de Erasmo de Rotterdam, altos cargos del papado en Roma, numerosos diplomáticos europeos, todos observaban a los habitantes de la península y los calificaban despectivamente de marranos. Marranos o criptojudíos, ¿verdad? Sí, precisamente por ese largo pasado de convivencia multicultural que habían tenido durante siglos. Había un estigma brutal. Un rechazo y una desconfianza sistemática en las cortes europeas hacia la ortodoxia ibérico. Y claro, esta presión externa forzó a las instituciones del Estado a adoptar medidas de asimilación cultural y racial extremadamente trágicas. La lógica estatal operaba bajo una premisa muy dura. Creían que, mediante el terror, la marginación y la exhibición de pureza genealógica, lograrían demostrar al mundo que eran el bastión más inquebrantable de la fe cristiana. Pero claro, si la pureza de sangre y la devoción dinástica acaban mostrando sus fisuras como aglutinantes de un imperio, sobre todo ante la llegada de la modernidad, Hace falta algo nuevo, claro. se necesita inventar un pegamento nuevo. Y ese pegamento es el concepto de ciudadano. Un concepto revolucionario en la península. Y aquí llegamos al año 1808, la invasión napoleónica. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante en el análisis. Es un punto de inflexión absoluto. La crisis detonada por esta invasión francesa provoca el nacimiento de la identidad nacional, en su sentido moderno. Surge entonces el mito de la Guerra de la Independencia. Una etiqueta que, curiosamente, fue acuñada bastantes años después de que los cañones dejaran de sonar en los campos de batalla. O sea que mientras luchaban no lo llamaban así. No, para nada. Pero luego se consagra como el instante fundacional en el relato histórico. Es cuando emerge la figura del pueblo español como un sujeto político soberano que se levanta contra la tiranía extranjera. Y ahí vemos a los legisladores de corte liberal reunidos en las Cortes de Cádiz, intentando, un proyecto titánico. Titánico es la palabra. Intentaban sustituir las estructuras de la monarquía absoluta por una nación homogénea. Redactando leyes uniformes e igualitarias que, sobre el papel, borraran de un plumazo las antiguas fronteras y los privilegios de los distintos reinos peninsulares. El proyecto de las Cortes de Cádiz fue, desde un punto de vista intelectual, un laboratorio político de primerísimo nivel. Pero, claro, una cosa es el papel y otra la calle. Exacto. Las élites liberales intentaron aprovechar la inmensa energía bélica de la resistencia popular contra las tropas de Napoleón y canalizarla hacia la edificación de un Estado-nación regido por una constitución moderna. Buscaban transformar a antiguos vasallos en ciudadanos libres, ¿no? Ese era el objetivo primordial, dotarles de igualdad jurídica ante un Estado centralizado, superando la fragmentación de las leyes locales y las lealtades feudales. Pero fíjate en la inmensa brecha que suele existir entre las elevadas ideas de un despacho legislativo y la cruda realidad del barro en las calles. Una brecha gigantesca. Al analizar el comportamiento de los campesinos que se lanzaban al combate, armados con horcas y trabucos en 1808, cuesta mucho creer que su motivación principal fuera la defensa de la soberanía nacional. O la implantación de una constitución liberal, desde luego que no. Claro. Las fuentes históricas que estamos manejando sugieren más bien que estaban defendiendo el ecosistema de su parroquia local. Sus costumbres de toda la vida. Sus costumbres tradicionales y sobre todo la figura sagrada de su monarca absolutista, Fernando VII. Al que consideraban secuestrado por los franceses, el pobre rey cautivo. Exacto. Entonces, la historiografía moderna confirma esa desconexión brutal entre élite y pueblo. Totalmente. Las motivaciones de las clases populares eran profundamente tradicionales, reactivas e incluso xenófobas frente a un invasor que profanaba sus iglesias y alteraba su modo de vida rural. O sea que no eran revolucionarios liberales en absoluto.
No, fueron las élites ilustradas y liberales quienes, con una gran habilidad discursiva, superpusieron un relato constitucional y moderno a lo que, en su base más pura, era un levantamiento tradicionalista. Utilizaron esa movilización masiva para cimentar el mito de una nación unida y voluntariosa que marchaba toda junta hacia la modernidad política. Y este malentendido fundacional, esta tremenda fricción entre la teoría liberal y la realidad sociológica del país, marcaría a fuego todo el desarrollo del siglo XIX. Y lo marcaría hasta llevar el proyecto al colapso estructural. Porque esto nos conduce directamente al gran fracaso de lo que los historiadores denominan la nacionalización de las masas. ¿Un concepto clave para entender lo que pasa después? Porque, a ver, una cosa es redactar una constitución brillante en Cádiz, llena de ideales hermosos, Y otra muy distinta es tener la capacidad real de construir infraestructuras que cohesionen a esos ciudadanos sobre el terreno durante las décadas siguientes. construir una identidad nacional moderna requiere herramientas estatales muy eficaces. Y el Estado liberal español del siglo XIX padecía unas deficiencias crónicas que eran paralizantes. Carecía de los recursos y la voluntad para establecer, por ejemplo, un sistema de educación pública en condiciones. Un sistema capaz de alfabetizar y unificar culturalmente a una población que era abrumadoramente rural. Ese es otro gran fracaso. En otros países, como Francia, el servicio militar funcionaba como una auténtica escuela de patriotismo. Pero aquí era percibido como una condena profundamente injusta por las clases bajas. Porque existía el terrible sistema de la redención a metálico, ¿verdad? Eso es. Explicado de forma sencilla, las familias acomodadas pagaban una cuota de dinero al Estado para librar a sus hijos del reclutamiento. O sea, enviando literalmente a las guerras a los hijos de las clases más pobres que no podían pagar. Exactamente. Sumado a esto, hubo una incapacidad notable para poblar el país de símbolos, rituales y monumentos nacionales fuertes que vertebraran ese sentimiento patrio. Algo que, insisto, la vecina Francia ejecutó de manera sistemática y brillante tras su propia revolución. Aquí, sin embargo, los monumentos y los símbolos brillaban por su ausencia. Expandiendo un poco la metáfora corporativa de antes, para quienes nos escuchan, imaginemos intentar mantener a flote una inmensa empresa multinacional que atraviesa una crisis perpetua. Una pesadilla empresarial. No tienes departamento de recursos humanos que unifique criterios, no tienes un logo que genere orgullo de pertenencia, ni has invertido un solo céntimo en crear una cultura de empresa. ¿Y qué termina ocurriendo en esa empresa? Pues que los empleados, que se sienten abandonados a su suerte, ignoran por completo las directrices de la sede central en la capital y acuden al jefe de su pequeño departamento local simplemente para sobrevivir al día a día. Y esto que acabas de describir ilustra a la perfección el fenómeno histórico del caciquismo. Claro, ante la inoperancia absoluta del Estado en Madrid, el cacique local tomaba el control. Se convertía en el gran proveedor de favores, el solucionador de problemas, diluyendo esa idea de una nación abstracta en la dura realidad de la supervivencia diaria. Y ese inmenso vacío institucional, Lola, generó una corriente de pesimismo intelectual y estético profundísimo. Un pesimismo que impregnó toda la cultura visual y literaria de la época. La representación alegórica del país dejó de ser la clásica y orgullosa matrona romana, esa que veíamos coronada y armada. En su lugar, el arte comenzó a representar a España de una forma mucho más sombría. Como una madre doliente, una especie de mater dolorosa cubierta de luto constante. Una figura trágica que lloraba la ineficacia crónica de su clase política y padecía el llamado cainismo. Un término fundamental. Ese cainismo reflejaba esa tendencia fatalista hacia el conflicto fratricida, ¿no? Sí, materializado en las sucesivas y sangrientas guerras carlistas que desangraron el país a lo largo de toda esa centuria. Y lo interesante de analizar a los historiadores que diseccionan este turbulento siglo XIX es observar cómo dos grandes corrientes de pensamiento intentaron adueñarse de la palabra España para imponer su propia visión. Y aquí creo que es importante hacer una aclaración para la audiencia. Totalmente. Nuestro propósito al examinar las fuentes hoy no es otorgar la razón ni a la cosmovisión laica y liberal, ni al bando reaccionario y tradicionalista. Nuestro enfoque se centra puramente en entender cómo ambas facciones utilizaron el relato identitario como una herramienta de combate político de primer orden. Porque la dinámica que exponen los textos es que, ante la extrema debilidad material y simbólica del Estado liberal decimonónico, la Iglesia Católica vio una oportunidad de oro. Vio la oportunidad de retomar el monopolio sobre la identidad colectiva que sentía que había perdido.
Y la estrategia de los sectores conservadores consistió en asimilar de forma indisoluble el concepto de patria a la práctica de la religión católica. Llegaron a establecer un marco argumental tremendo. Venían a decir que prescindir de la religión era literalmente aniquilar la esencia vital de la nación. Sentando así las bases ideológicas de lo que tiempo después, ya en el siglo XX, cristalizaría como nacionalcatolicismo. La historia se reescribía constantemente. Ya no se veía como un avance hacia los derechos ciudadanos, sino como una perpetua cruzada en defensa de la ortodoxia. Y toda esta estructura inestable, sostenida por relatos enfrentados y un Estado frágil, choca frontalmente con el muro de la realidad geopolítica en el cambio de siglo. Llegamos a un momento crítico, el famoso desastre de 1898. El colapso absoluto del viejo sueño imperial. Se produce la pérdida de las últimas colonias de ultramar, Cuba, Puerto Rico y el archipiélago de las Filipinas. Ese año, 1898, supuso un verdadero terremoto psicológico para las esferas de poder en la península. Pero lo que causó el mayor impacto entre las élites intelectuales y políticas, curiosamente no fue únicamente la pérdida de kilómetros cuadrados o de mercados comerciales rentables. No, lo que les generó un pánico existencial absoluto fue constatar la total indiferencia del pueblo llano. Una indiferencia pasmosa ante la aplastante derrota naval frente a los emergentes Estados Unidos. Mientras la Armada Española se hundía estrepitosamente en Cavite o en Santiago de Cuba, las masas en la península no salían a las calles a rasgarse las vestiduras. Para nada. Continuaban llenando las plazas de toros y acudiendo a las verbenas como si nada. Ese abismo aterrador entre la angustia de la élite y la apatía de la población demostró empíricamente algo terrible para los políticos de la época. Demostró que el proyecto decimonónico de nacionalizar a las masas había fracasado estrepitosamente. Y esto actuó como el gran catalizador del regeneracionismo. Esta corriente intelectual que exigía reformas estructurales drásticas y urgentes para modernizar el país desde sus cimientos. Porque hay que situarse en la mentalidad de aquella época para entender el nivel de depresión colectiva que tenían. A finales del siglo XIX, la geopolítica no se leía solo en términos de tratados militares o económicos. No, se leía a través de prismas biológicos y raciales que, vistos desde hoy, son muy peligrosos. El clima intelectual europeo estaba completamente impregnado por teorías del darwinismo social. Y por las tesis de autores como Gobineau. Según estas corrientes dominantes, el mundo se dividía en razas vitales y razas decadentes. Entonces, perder un imperio frente a una potencia anglosajona, joven y pujante como Estados Unidos, se interpretaba de forma trágica y fatalista. Lo veían como un síntoma inequívoco de degeneración biológica de los pueblos latinos. Pero, a ver, más allá de este profundo pesimismo racial y filosófico, el desastre del 98 tuvo consecuencias territoriales internas inmediatas. Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel interno? Pues que el Estado central en Madrid demostraba una debilidad cultural y administrativa alarmante, y lo hacía justo en un momento en que la periferia de la península... Especialmente zonas como Cataluña y el País Vasco. Exacto. Esas zonas experimentaban un desarrollo industrial y económico súper acelerado. Este desequilibrio es vital para entender el siglo XX. Totalmente. Tenías un centro agrario y políticamente deprimido que no lograba articular un relato ilusionante para una periferia próspera y moderna. Y claro, eso preparó el terreno fértil para el surgimiento de los nacionalismos periféricos. Es el momento exacto en el que irrumpen con una fuerza organizativa y cultural inédita estos movimientos alternativos. Al percibir que el gran barco del nacionalismo de Estado, digamos, hacía aguas por todas partes, las burguesías periféricas comenzaron a articular sus propias narrativas identitarias. Con sus propios mitos históricos, sus reivindicaciones lingüísticas. Rivalizando directamente con el poder central de Madrid y fracturando aún más el ya de por sí complejo panorama identitario. Una radiografía que, como bien decíamos al principio de este análisis, jamás ha mostrado un organismo estático. Siempre ha sido un cuerpo en constante mutación lleno de solapamientos. Y así, bueno, llegamos a una recapitulación sencilla de los hitos que han conformado esta compleja anatomía histórica que hemos desgranado hoy. Hemos viajado desde esa inicial Hispania romana, que recordamos era poco más que unas coordenadas en el mapa, hasta la construcción del poderoso mito fundacional visigodo de Ataulfo y Recaredo. Hemos observado cómo la identidad se fue forjando a golpe de guerra religiosa medieval en la Reconquista. Y cómo se intentó purificar, de forma dramática,
mediante los oscuros engranajes de la limpieza de sangre en la Edad Moderna. Analizamos también la invención de la nación ciudadana frente a las tropas de Napoleón en 1808 y el trágico contraste con un Estado liberal del siglo XIX, un Estado incapaz de asentar esa idea nacional mediante servicios públicos, escuelas o infraestructuras eficaces, todo lo cual derivó inevitablemente en el inmenso shock del desastre de 1898 y la posterior eclosión de los nacionalismos periféricos. Para quienes deseen profundizar en las entrañas de este apasionante recorrido histórico, la información que hemos puesto sobre la mesa se nutre de los sólidos análisis del historiador José Álvarez Junco. Un referente indiscutible en esta materia. Recomendamos encarecidamente la lectura de 3 de sus libros fundamentales que diseccionan con un rigor exquisito toda esta evolución. Anoten estos títulos: Mater Dolorosa, El relato nacional y El nombre de la cosa. 3 textos verdaderamente clave para entender las costuras de nuestro pasado y cómo se han ido cosiendo y descosiendo. Invitamos a toda la audiencia, por supuesto, a suscribirse a nuestro canal para no perderse las futuras emisiones de Punto Data. Y bueno, para dejar una última pieza en el tablero antes de marcharnos, toda esta acumulación de relatos enfrentados y nacionalismos superpuestos que nacen a finales del siglo XIX no se evaporó en el tiempo. Que va, sigue muy presente. De hecho, el eco de esa fractura profunda quedó fosilizado décadas después en el famoso artículo 2 de la Constitución de 1978. Un texto jurídico fascinante donde conviven, en una misma frase, la idea de la indisoluble nación española y el reconocimiento explícito a las nacionalidades que la integran. Es la prueba viviente de que el diagnóstico, esa radiografía de la que hablábamos al principio, sigue abierto. Un verdadero placer haber compartido este análisis de Punto Data con quienes nos escuchan. Nos reencontramos en la próxima emisión. España, camisa blanca de mi esperanza, reseca historia que nos abraza, con acercarse solo a mirarla. Paloma buscando cielos más estrellados, donde entendernos sin destrozarnos, donde sentarnos y conversar. España, camisa blanca de mi esperanza, la negra pena nos atenaza, la pena deja plomo en las alas. Quisiera poner el hombro y pongo palabras que casi siempre acaban en nada cuando se enfrentan al ancho mar. España, camisa blanca de mi esperanza, a veces madre y siempre madrastra, navaja, barro, clavel, espada. La muerte siempre presente nos acompaña en nuestras cosas más cotidianas y al fin nos hace a todos igual. España, camisa blanca de mi esperanza, de fuera adentro dulce o amarga, de olor a incienso, de cal y caña. Quien puso el desasosiego en nuestras entrañas, nos hizo libres pero sin alas, nos dejó el hambre y se llevó el pan. España, camisa blanca de mi esperanza, aquí me tienes, nadie me manda. Quererte tanto me cuesta nada. Nos hace siempre a tu imagen y semejanza, lo bueno y malo que hay en tu estampa, de peregrina a ningún lugar.